Una invitada que nos hablará del poder que todos tenemos en nuestro ser. Y más misterios que llegarán a nuestro tiempo. El espacio en blanco se abre una vez más ante los mundos del misterio. Es un placer que estés con nosotros ayudándonos a llenarlo. Vengan avalados con nombres y apellidos, y no era el caso, ¿no? Sino que tenía una serie de informaciones inconexas y una serie de comentarios y de informaciones que me habían pasado determinados personajes vinculados al mundo de la política, de la economía y de los servicios secretos, ¿no? Y yo lo que hice fue básicamente recomponer las piezas en base a una serie de informes y de datos que tenía, y consideré que la mejor fórmula para trasladar lo que yo creo que es la gran conspiración era una novela, porque ahí no tienes la espada de Damocles de los nombres reales, de las fuentes concretas, y era una forma de dar a conocer lo que yo pienso, lo que yo creo, que se oculta detrás de muchos de los grandes acontecimientos que en el fondo dirigen la política, la economía y dirigen la vida de millones y millones de personas. Una novela, pero con sustrato real que tú maquillas de alguna manera para poder contarlo más tranquilamente. La mayoría de las organizaciones a las que me refiero en el libro existen en realidad y actúan tal como digo en el libro, incluido el modo de proceder de los servicios de inteligencia. De hecho, la protagonista de esta novela, de Proyecto Anticristo, es Ana Maldonado, un agente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Y lo que he pretendido también es trasladar a esta novela el modo de actuar, de proceder de los servicios de inteligencia cuando quieren infiltrarse en un grupo determinado. En este caso es una secta satánica, un grupo luciferino, y creo que trato con bastante realismo cómo es ese proceso de infiltración. Proyecto Anticristo, un libro el último libro de Miguel Pedrero, que se va a presentar dentro de poquito en Madrid. Espera, toda la gente del equipo lo ha leído, yo no lo he leído todavía, me lo leeré mañana en el avión seguramente. Bien. Y ya te contaré, vale. Pero todo el mundo está, viene Miguel, echando flores, contentas y contentos de la novela que has escrito y cómo está la trama, pero lo presentas, te digo, en Madrid, ¿no? El jueves 26 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de Gran Vía, aquí en Madrid, pues presentaremos ese libro. 26 de mayo, acordaros, si estáis en Madrid para conocer o darle un abrazo, o meteros con él, o lo que queráis, lo que quieran. A Miguel Pedrero. Y vamos a estar juntos en Canarias también en ese congreso, sí. 4 y 5 de junio. Eso es. Así que no lo perdáis. Este es nuestro invitado esta noche, el primero, hay muchos más. No os perdéis a la segunda que nos llega de Estados Unidos, 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias. Lo que vamos a contar no es una novela, son cosas reales, ¿verdad? Totalmente. Los amos del mundo, vamos a descubrirlos. Quien la financió generosamente. Posteriormente, la expansión no se detuvo. Si al principio los iluminados habían sido exclusivamente estudiantes discípulos de Weishaupt, ahora se contaban entre ellos nobles, políticos y toda clase de profesionales liberales. También había médicos, abogados o juristas, así como intelectuales y literatos, entre ellos Herder y Goethe. A finales del año 1784, los iluminados aseguraban tener entre 2.000 y 3.000 miembros, repartidos por Baviera y el resto de Alemania. Son los primeros datos. Hay más. Nuestro invitado nos lo cuenta. Quizá, Miguel, uno de los primeros dueños del mundo, del mundo que tú planteas, sea este grupo, los Illuminati. Fíjate, ¿hemos contado bien la historia? Sí, perfecto. Pero fíjate que los Illuminati se suelen vincular con organizaciones oscuras, fines oscuros, se les suele acusar de adorar el diablo. La realidad es muy otra. En principio era una organización que pretendía un fin aparentemente elevado. Como decíais en la introducción, se funda la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1776 en Baviera. Y es cierto que los primeros fundadores eran estudiantes comandados, dirigidos por el líder de la Orden Illuminati, Adam Weishaupt,
que era sacerdote y catedrático. ¿Sacerdote? Sí, catedrático de Derecho, ¿no? Y ellos lo que pretendían básicamente era acabar con el antiguo régimen, un régimen dominado por la nobleza, la monarquía y la Iglesia, ¿no? Ellos creían en la ciencia, en la razón, en el iluminismo, en la iluminación, ¿no? Pero la iluminación no en un sentido religioso o místico, sino en un sentido muy materialista. Eran materialistas, casi te diría que ateos, y es cierto que practicaban una serie de ritos, ¿no? De hecho, Adam Weishaupt tomó el ritual para su orden de la masonería, de la magia egipcia e incluso de la cábala, ¿no? Y a partir de ahí creó una sociedad secreta cuyo fin era infiltrarse en estas instituciones, en la nobleza, en la monarquía y en la Iglesia, y la finalidad era acabar con estas organizaciones desde dentro. ¿De dónde surge eso de que adoraban a Lucifer? Bueno, en realidad muy probablemente adoraban a Lucifer, pero... ¿Al diablo o hay que matizar? Hay que matizar. Para ellos Lucifer representaba, como para los modernos satanistas, el ángel caído, el ángel que se rebeló contra Dios, que además era su mano derecha, era el preferido del Todopoderoso, pero se rebeló ante él y Dios lo que hizo fue expulsarlo a la tierra. Y él fue quien trajo la luz, ¿no? La iluminación, la razón, la ciencia. De hecho, los iluminados de Baviera pretendían sustituir esas clases sociales dominantes, la nobleza, la monarquía y los sacerdotes, por otras clases sociales. En este caso, la burguesía, que era una clase social pujante, eran los que detentaban el comercio, los que creaban el comercio, los que creaban riqueza. Y por otro lado, los científicos, los ilustrados, ¿no? Los que tenían en sus manos el poder de la razón, ¿no? En ese sentido, si no eran ateos, prácticamente eran ateos. Luego se descubrió que eran mucho más ateos de lo que en principio parecía. Es decir, ellos tenían un ideal. El ideal era cambiar Europa. Y para ello, Adam Weishaupt, que era un tipo muy inteligente, creó una conspiración. Él no buscaba un gran número de seguidores. Él buscaba la calidad por encima de la cantidad, pero en su momento más álgido llegó a tener se cree que entre 2.000 y 3.000 seguidores, que además todos ellos pertenecían a la clase social más elevada y estaban dentro de esas organizaciones, es decir, sacerdotes, altos cargos dentro de la monarquía, gente perteneciente a la nobleza, que lo que querían era destruir eso desde dentro para crear un nuevo orden social, en principio positivo para la mayoría del género humano. Es decir, sus ansias, sus ideales, en principio eran elevados. Ya, pero no parece una paradoja. Querían ir en contra de las altas sociedades, sí. Y sin embargo los miembros que estaban ahí metidos eran gente influyente de esa alta sociedad. Sí, ellos querían crear un nuevo régimen, como te digo, dominado por la burguesía. Ellos fundamentalmente odiaban eso de que las clases sociales o las clases dirigentes fuesen dirigentes únicamente por ser hijos de quienes eran, ¿no? No les gustaba nada. Y ellos creían que había una clase que era la burguesía, por eso recibieron muchos apoyos de la banca y de cierta clase acomodada que no pertenecía a la nobleza, ¿no? Que en realidad eran los que cada vez tenían más poder, estaban creando riqueza, pero no entraban en los órganos de poder porque estaban copados por la nobleza, ¿no? Que eran, una clase ociosa, ¿no? Que no generaba nada y que recibían pues la mayoría de los impuestos, ¿no? Y los Illuminati lo que pretendían era sustituir a la nobleza por la burguesía, que sí que creían que era una clase pujante, gente que tenía ganas de crear, de hacer cosas nuevas y que basaban su modo de actuación en la razón, ¿no? En la racionalidad, en este caso la racionalidad del comercio, ¿no? Y por otro lado estaban los ilustrados, los científicos, ¿no? En ese sentido, pues querían apartar a la Iglesia Católica, que consideraban un freno para la evolución del ser humano. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Primeros datos de estos amos del mundo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Una vez que se crearon, se infiltraron en la masonería, en la iglesia, en las monarquías. Sí. En todos los estamentos de poder, digamos. Sí, pero ya desde el principio tuvieron muchísimos problemas, porque algunos de los miembros de los Illuminati, como sucede en muchos grupos y en muchas organizaciones, que consideraron que no se les daba dentro de la organización el puesto que ellos pretendían, lo que hicieron es denunciar, filtrar, como sucede actualmente en el mundo de la política, ¿no? Pues personajes dentro de los partidos políticos o de determinadas instituciones que consideran que no ocupan el puesto que deberían, pues se dedican a filtrar informaciones sobre lo que consideran que son sus enemigos. Pues exactamente pasó eso, con lo cual la información llegó a las autoridades de Baviera, y poco año después de su fundación, la Orden Illuminati se funda en el año 1776, en 1782, pues las autoridades ya toman las primeras medidas, no solamente contra los Illuminati, sino contra otras organizaciones o sociedades secretas que funcionaban en la Baviera de la época, ¿no? Pero las informaciones siguieron llegando, las filtraciones, y finalmente en el año 1785 las autoridades llevan a cabo una operación policial y desarticulan. Sí, porque detienen a varios de los líderes, los encarcelan, prohíben la pertenencia a la Orden Illuminati bajo la pena de muerte. Adam Weishaupt fue desterrado de Baviera, acabó sus días como consejero de uno de sus poderosos seguidores, y aparentemente este es el final de la orden. De hecho, cuando las autoridades requisaron además toda una serie de documentos, ¿no? Entre ellos, pues en esos documentos, al parecer, defendían el ateísmo, ¿no? De ahí es donde viene toda esa corriente que vincula a los Illuminati con el ateísmo, que probablemente es bastante cierta, ¿no? Además es muy curioso porque incluso tenían los planos para crear una máquina donde guardar archivos, documentos y destruirlos, ¿no? Sí. En un determinado momento. Sí, descubrieron documentos con una serie de técnicas de infiltración, e incluso la utilización de tintas invisibles para enviarse mensajes, e incluso también toda una serie de decálogos sobre sustancias tóxicas, ¿no? Para eliminar, para envenenar a sus enemigos, ¿no? Este aparentemente es el fin de la orden, es decir, aproximadamente 10 años, 11 años después de su fundación, la orden es completamente desarticulada. Pero ojo, estamos hablando de miles de personas que pertenecían a esa organización y que estaban infiltrados en los grandes estamentos del antiguo régimen, en la monarquía, en la nobleza, en la iglesia, y la mayoría de esos individuos nunca fueron identificados. Entonces, por eso en este libro, en Proyecto Anticristo, parto precisamente de la fundación de los Illuminati, incluso de su desarticulación, porque a partir de ahí yo creo que se puede seguir ese hilo conductor iluminista incluso hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. ¿Quieres decir que están todavía funcionando en secreto? ¿Llegan hasta nuestros días? Yo no me atrevería a decir tanto, pero sin duda sus operaciones, su ideología, su punto de vista continuó de una u otra forma. Date cuenta que aproximadamente unos 70 años después de la desarticulación de la Orden Illuminati, nacen en Europa toda una serie de organizaciones secretas, ocultistas, pero con una vinculación ideológica o con unos objetivos muy similares a los que detentaba la Orden Illuminati, que, como te digo, en un principio parecen elementos elevados, ¿no? Pero yo considero que con el paso del tiempo, como sucede con muchas organizaciones e ideologías, pues terminaron degenerando, ¿no? En lo que vemos hoy en día, que es el capitalismo global y este capitalismo tan brutal en el que se prima la obtención de beneficios por encima de cualquier otra cosa. Vivimos en un mundo absolutamente materialista, en la cual pues toda una serie de valores, digamos, más espirituales o sagrados han sido totalmente marginados, ¿no? Y como te digo, décadas después de la desaparición de la Orden Illuminati nace, por ejemplo, la Orden de la Calavera y los Huesos.
Espérate. Sí. 12:28, 1:28 en las Islas Canarias, es la segunda parte del programa, por si no quería que te adelantaras. Ahí vamos con ello. Pues el fallo yo creo que lo tiene un poco toda la sociedad, ¿sabes? Unos por permitirlo y otros por no hacer nada. Y sobre todo los compañeros también tienen mucha culpa, porque están viendo algo y le están encubriendo al que lo ha hecho. Futuro Abierto, con Tato Puerto. El suicidio de Diego González, de 11 años de edad, después de dejar una carta de despedida en la que afirmaba que ya no aguantaba ir al colegio, pone en tela de juicio a nuestras instituciones y a nuestro sistema educativo. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del acoso escolar. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional de España. Conozcamos ahora otro de esos grupos secretos. Se les conoce como los Skull and Bones. No solamente habían estudiado en la elitista Universidad de Yale, sino que también pertenecían a la misma fraternidad secreta en ese lugar. Una organización estudiantil llamada Calavera y Huesos. Las fraternidades estudiantiles cumplen un papel importante en las mejores universidades estadounidenses, como Yale. En Yale, el honor más importante que uno puede tener es ser admitido en una sociedad secreta, y la más antigua y poderosa es Calavera y Huesos. Mientras que algunas sociedades secretas te pueden ayudar a obtener un trabajo en un estudio de abogados, con Calavera y Huesos se puede acceder a la Casa Blanca. El extraño nombre y los rituales macabros que supuestamente se realizan en los encuentros de la organización constituyen una fuente de innumerables rumores. La Orden Calavera y Huesos fue fundada en 1832 por un hombre llamado William Russell, que había vivido un tiempo en Alemania. De allí trajo la idea de la calavera y los huesos cruzados. La dirección de Calavera y Huesos es High Street 64, en medio del campus de la Universidad de Yale. El edificio sin ventanas no invita a entrar en él, y se lo conoce como la tumba. La puerta permanece cerrada para quienes no son miembros. Si un desconocido ingresa a la combinación errónea en el candado, suena un timbre. La Orden de la Calavera y los Huesos. Conozcámosla un poco más. Qué siniestro suena esto, ¿no? De Calavera y Huesos. Sí, en realidad es una asociación estudiantil que, como en decía, Yale, ¿no? La Universidad de Yale. La Universidad de Yale, y además el edificio es bastante macabro y llamativo. Está en el campus de Yale y se le conoce como escuchábamos en la introducción, con el nombre de la cripta o la tumba, ¿no? Al parecer, todos los años ingresan unos 15 estudiantes de la Universidad de Yale. Lo más escogidito, lo más, ¿no? Todos son los hijos de la élite. Sí. Sí. Y si alguno no es descendiente de las élites que dirigen Estados Unidos, entra por invitación por varios de sus miembros, ¿no? No se sabe muy bien lo que sucede dentro de Skull and Bones, ¿no? Pero al fin y al cabo no deja de ser una organización estudiantil donde se crean una serie de lazos que sirven para el futuro, ¿no? De hecho, como decía, Skull and Bones se crea unas décadas después de la desaparición de la Orden Illuminati, unas décadas después. Y como te digo, pues bueno, en esta organización se realizan una serie de rituales un tanto macabros, también con elementos o toques satánicos o luciferinos, ¿no? Uh-huh. Emplean calaveras, emplean huesos, emplean ataúdes, ¿no? Y en realidad no deja de ser una especie de juramento de fidelidad o de amistad entre una serie de individuos, todos ellos hombres, estudiantes, es decir, chicos muy jóvenes, que en un futuro, pues ante ellos se abrirán toda una serie de puertas o de resortes que llevan al poder, a los más altos cargos políticos, económicos, financieros, académicos, y que entre ellos pues se generan una serie de lazos, ¿no? Y claro, la visión del mundo pues es coincidente, ¿no? Es una visión en la que se defiende el capitalismo global, la globalización económica y este neoliberalismo brutal en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué hay de cierto en esa historia de que dicen que robaron la calavera de... ¿Era Jerónimo Cuchís? Sí, eso es así. Sí, además... Ese líder indígena. Sí, además uno de los que perpetró ese robo era Prescott Bush, que era el abuelo de George Bush hijo y el padre de George Bush padre, ¿no? Que fue también presidente de los Estados Unidos. De hecho,
tanto Bush padre, tanto Prescott Bush, como George Bush padre, como George Bush hijos, pertenecieron a Skull and Bones, ¿no? Además de otros muchos personajes, como por ejemplo, mira, actualmente en la política estadounidense, John Kerry, que es secretario de Estado. Está ahí en plena actualidad, ¿no? Sí, es secretario de Estado de los Estados Unidos, lo que viene a ser un ministro de Asuntos Exteriores, y él también pertenece a la Orden de la Calavera y los Huesos. De hecho... ¿Lo reconocen ellos abiertamente, públicamente? John Kerry lo ha reconocido en una entrevista, ¿no? Únicamente con un sí, ¿no? Además, esto se produjo en una entrevista, creo que recordar que el año 2004, donde se enfrentaban por la presidencia de los Estados Unidos George Bush por el Partido Republicano y precisamente George Kerry por el Partido Demócrata. Los dos pertenecían a la Orden de la Calavera y los Huesos. En este caso ganó George Bush, ¿no? Aparentemente eran posiciones enfrentadas, pero en el fondo no lo son tanto. Es decir, cuando empiezas a escarbar te das cuenta que todos ellos tienen relaciones familiares o de negocios, o sus familias son amigas. Es decir, toda la élite está relacionada en Estados Unidos, ¿no? Y unas décadas después de la fundación de la Orden de la Calavera y los Huesos, nace otra organización también muy extraña y en la cual ese componente esotérico y ocultista está mucho más presente, ¿no? Y es una de las organizaciones, además, a las que hago amplia referencia en el libro, en Proyecto Anticristo. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Esta noche, en Espacio en Blanco... Yo no tenía muy claramente el sentido de ser un yo, un ser individuo. No podía identificar con un yo. Había problemas, por ejemplo, de que yo escuchaba los pensamientos de las otras personas y contestaba preguntas antes de que preguntaran y cosas así. Y a la gente eso le da un poco miedo, ¿no? 900-137-137 si queréis preguntar algo de este tema apasionante que estamos tratando. Skull and Bones sigue funcionando ahora porque siguen estando ahí los... Sí. ¿Cuál era ese otro club? Espera, ¿qué hacían con la calavera o qué hacen con la calavera? Bueno, en realidad no se sabe muy bien, ¿no? Lo utilizan en sus rituales. Hay mucha polémica en torno a Skull and Bones. Es cierto que se ha exagerado mucho sobre los rituales que llevaban a cabo, ¿no? En el fondo no dejan de ser estudiantes, ¿no? Pero estudiantes que proceden de familias muy adineradas o familias con una enorme raigambre política, ¿no? Y en realidad, como te decía antes, no deja de ser una forma de crear lazos. De hecho, de Skull and Bones nacen toda una serie de organizaciones y de instituciones muy importantes en los Estados Unidos, como por ejemplo los servicios secretos, ¿no? Sí. Sí, la Oficina de Servicios Estratégicos, que es el antecedente de la CIA, parte de Skull and Bones. Es decir, muchos de los líderes, de los miembros del primer servicio secreto de los Estados Unidos, parte de Skull and Bones. ¿Por qué? Porque obviamente se necesitaban a agentes, espías, que no traicionaran a su país, es decir, que fueran fieles a la ideología defendida por las élites del país. Por lo tanto, ¿a quién van a escoger? A los hijos de las élites, ¿no? De hecho, uno de los fundadores de la Oficina de Servicios Estratégicos, Allen Dulles, tuvo vinculación con Skull and Bones, ¿no? Fue miembro de Skull and Bones. Él fue el primer director civil de la CIA, el que más tiempo ocupó el cargo, y es uno de los personajes que dirigió en la sombra la política de los Estados Unidos. Y él fue agente de campo, es decir, él participó en operaciones de espionaje, estuvo muchos años dirigiendo la estación de la OSS en Berna, en Suiza, y luego cuando la OSS dio lugar al nacimiento de la CIA, él ocupó los puestos más relevantes, siempre vinculado con personajes, con la familia Rockefeller, con la familia Rothschild, que financiaron la creación de esos servicios de inteligencia, ¿no? Y en el fondo siempre vemos a los mismos personajes, porque unas décadas después de la fundación de Skull and Bones nace el Club Bohemio, que es también una organización, bueno, incluso más fascinante, y te diría que incluso más poderosa que la de la Calavera y los Huesos, ¿no? ¿Sí? Sí, esta organización además posee un enorme bosque, enorme, en el estado de California, no muy lejos de la ciudad de Los Ángeles, y allí todos los años se reúnen los miembros de este club bohemio que bueno, son la élite, ¿no? La crème de la crème
de la élite estadounidense, de la élite económica, académica y política, ¿no? George Bush padre, George Bush hijo también pertenecen al Club Bohemio, entre otra serie de secretarios de Estado, de grandes cabezas visibles de familias financieras, los líderes de grandes organizaciones bancarias y fondos de inversión, y entre otros al Club Bohemio pues pertenecieron presidentes como Eisenhower, Ronald Reagan o Richard Nixon. De hecho, hay una fotografía muy interesante en la que se observa una reunión del Club Bohemio y se ve discutir a Richard Nixon y a Ronald Reagan, ¿no? Y bueno, como todos estos clubs o como todas estas organizaciones secretas o discretas, en el fondo sirven para que se reúnan una serie de personajes muy poderosos y lleguen a acuerdos y pongan en común una serie de estrategias, ¿no? Pero lo curioso de este Club Bohemio es que todos los años se reúnen para... Te iba a preguntar, ¿qué hacen en esa reunión o cuándo se reúnen? Bueno, se reúnen por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. ¿En una finca gigantesca que tienen? En un bosque. Es un bosque enorme que además tiene una vigilancia absolutamente brutal. Es decir, nadie puede traspasar los límites del Club Bohemio. No se sabe muy bien lo que sucede ahí, pero sí hay una serie de construcciones y una serie de encargados, de guardias, de personas encargadas de que ese sitio esté en funcionamiento. Y como digo, al menos una vez al año se reúnen todos o prácticamente todos los miembros del Club Bohemio, que son muchísimos, y llevan a cabo un extraño ritual, ¿no? del que sabemos en parte lo que sucede. Y digo esto porque hace algunos años 2 periodistas de investigación lograron infiltrarse en el Club Bohemio y desde cierta distancia, con una cámara, filmaron parte de ese ritual, ¿no? ¿Y qué hacían? Bueno, cualquiera de nuestros oyentes lo puede ver. Si abre el famoso portal de vídeos YouTube y pone Bohemian Grove y Alex Jones, que es el periodista que grabó estas imágenes, lo podrá ver, ¿no? Pero cuéntanos. Bueno, se observa una serie de personajes ataviados con túnicas, portando unas antorchas. ¿Cómo le gusta a los americanos eso de sí, disfrazarse el Ku Klux Klan y todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, pero o igual tiene otro sentido más... Sí, va en otra línea, pero en el fondo, caray, a uno da cierto miedito, ver esa escena y sobre todo imaginarse los personajes que pueden estar bajo las túnicas. Claro, que pueden estar bajo esas túnicas. Ellos portan unas antorchas, claman una serie de letanías, sobre todo uno de ellos, el que dirige el ritual, que va con un micrófono y se escucha todo lo que dice por una serie de altavoces muy, muy potentes, y portan antorchas, se dirigen hacia una estatua gigante, la estatua de un búho. ¿Un búho? Aparentemente un búho de madera, y frente a ese búho encienden una hoguera, ¿no? Y luego pues surgen una serie de lo que semejan fuegos artificiales, hay gritos, continúa esa extraña letanía, y es muy curioso, ¿no? Porque ese búho era uno de los símbolos fundamentales de la Orden Illuminati, y al igual que en la Orden Illuminati probablemente represente lo mismo, ¿no? ¿A un dios pagano antiguo? No tanto eso, como probablemente un símbolo de la razón, la ciencia y la sabiduría. Es el búho o el mochuelo de la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría, ¿no? Y es precisamente uno de los símbolos fundamentales de los Illuminati, porque precisamente simbolizaba eso, ¿no? La sabiduría, la razón que mata a la creencia, ¿no? Al cristianismo, al catolicismo, ¿no? Y es precisamente el mismo símbolo que encontramos en Bohemian Grove. Qué curioso. Y fíjate, ¿y si seguimos tirando del hilo, qué sale de ahí? Bueno, si seguimos tirando del hilo, nos damos cuenta que los mismos personajes que están vinculados a la Orden de la Calavera y los Huesos, que como digo se funda solo unas décadas después de la desaparición, al menos oficialmente, de la Orden Illuminati, esos mismos personajes están vinculados al Bohemian Grove y luego están vinculados a otra serie de organizaciones internacionales, secretas o discretas, que estas sí detentan
el poder económico y el poder político en el mundo, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, se ha hablado mucho del Club Bilderberg, ¿no? Pero incluso se ha llegado a decir que es un gobierno mundial en la sombra, ¿no? Nada que ver. El Club Bilderberg forma parte, es uno de los tentáculos de otra organización o de otra serie de organizaciones mucho más poderosas, ¿no? En el fondo, toda esta historia parte de otra organización de la que se habla mucho menos, ¿no? Que es el Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que se funda solo unas décadas después de la fundación de la Orden de la Calavera y los Huesos o del Club Bohemio, ¿no? Aparentemente todo esto, su pistoletazo de salida es durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? El entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, determina que Estados Unidos tiene que tener un papel predominante en el mundo y que para eso, pues bueno, se tienen que aprovechar de las circunstancias de esa Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, crea un organismo secreto creo recordar que eran 23 miembros, 23 académicos, que su misión sería realizar una serie de informes para el gobierno, informes estratégicos desde el punto de vista político, económico o incluso en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la guerra, ¿no? El director de este panel secreto es el que entonces era subsecretario de Defensa, Walter Lippmann, con la colaboración de otro personaje absolutamente fascinante, olvidado y que ha detentado un poder tremendo, que se llamaba Edward Mandell House, ¿no? Y que era consejero de Wilson, del presidente Wilson en ese momento, y que fue uno de los fundadores de la Reserva Federal Americana, es decir, del Banco Central de los Estados Unidos. En realidad era un agente de las grandes familias financieras de la época, ¿no? Bueno, pues estos personajes dirigen este organismo secreto que con el paso del tiempo se va haciendo mucho más poderosa e incluso más amplia, es decir, llega a tener más de 100 miembros, ¿no? Todos académicos, todos ellos pensadores, ¿no? Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, en la Conferencia de Paz de Versalles, Wilson, el presidente Wilson, se planta en esa conferencia de paz con una veintena de estos miembros de este panel secreto y él plantea que la paz debe ser no la búsqueda de la paz por la paz, sino que tiene que haber un objetivo final de lo que debería ser el mundo, que Estados Unidos debería tener un papel fundamental y lo que había que hacer es desregularizar el mundo de la economía y de las finanzas, es decir, abrir las fronteras para que los grandes capitales puedan invertir en diferentes partes del planeta, ¿no? Y a partir de ahí deciden crear una rama de esa organización secreta que denominan Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, con sede en Nueva York, y otro en Gran Bretaña, con sede en Londres, que es básicamente lo mismo, pero que el nombre es otro, es el Consejo Real de Relaciones Exteriores. Pero en el fondo, esos dos organismos están, bueno, plenamente vinculados. Es curioso, uno de los miembros de ese Consejo de Relaciones Exteriores es Allen Dulles, al que me he referido anteriormente, uno de los creadores de los servicios secretos de los Estados Unidos, vinculado a las grandes familias financieras como los Rothschild o los Rockefeller. De hecho, David Rockefeller, que es actualmente el líder de esta familia financiera, se convierte durante unos cuantos años en presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Y de ese Consejo de Relaciones Exteriores y de los manejos de David Rockefeller, pues nacen otras dos organizaciones que son las que todo el mundo conoce, el Club Bilderberg y la Trilateral. ¿Los Bush están los dos? ¿Por qué están los dos metidos? Porque los Bush están en todos los sitios. Es decir, están la familia Bush, tanto el abuelo de George Bush como Bush padre, como Bush hijo, ambos, los dos presidentes de los Estados Unidos, están vinculados a toda una serie de organizaciones muy, muy, muy poderosas, ¿no? Y de hecho, aunque George Bush ya no tenga mando en plaza en el Partido Republicano, pues todavía hay muchos altos cargos que pertenecen o están vinculados a la familia Bush, ¿no? Es decir, que en el fondo, fíjate, hablamos Orden Illuminati, Orden de la Calavera y los Huesos, Club Bohemio,
Consejo de Relaciones Exteriores, en el fondo son los mismos, ¿no? son los mismos personajes. Y del Consejo de Relaciones Exteriores, cuyo presidente llega a ser David Rockefeller, pues David Rockefeller es el que financia la creación del Club Bilderberg, ¿no? Además, también por una serie de personajes tremendamente curiosos, ¿no? Es decir, detrás del Club Bilderberg están dos personas. Eso es algo que no se suele contar. Tiene la mesa toda llena de papeles. Lo cuento para que... Esto no se suele contar mucho, ¿no? Pero uno de los fundadores del Club Bilderberg es un personaje que ya ha fallecido hace tiempo, falleció en el año 1960, de nombre Joseph Ratzinger, ¿no? Un personaje vinculado a la nobleza, de origen polaco, y que también participó en operaciones de inteligencia que darían para decenas de películas de Hollywood. Él era un espía, un agente de campo, ¿no? Igual que Allen Dulles, ¿no? Y igual que muchos otros, ¿no? Miembros de la élite que durante una época, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y en décadas posteriores, en los años 50, 60, las primeras décadas de la Guerra Fría, ellos actuaron como espías, ¿no? Pero como espías de campo, como agentes, ¿no? Que es algo apasionante. Y este hombre, Joseph Ratzinger, con la colaboración del príncipe Bernardo, el príncipe de Holanda, y con la financiación de David Rockefeller y de otra serie de familias vinculadas a la banca y a las grandes finanzas, montaron el Club Bilderberg. Crean este Club Bilderberg. Pero es que fíjate, Ratzinger es en realidad el creador de la Unión Europea. ¿Sí? Sí, él crea un movimiento que denomina Movimiento Europeo, que también con el asesoramiento de los Rockefeller, los Rothschild y otras grandes familias financieras, aglutina a una serie de pensadores académicos y políticos para crear la Gran Europa. Una Europa pues vinculada a una institución supranacional cuya finalidad pues tendría que ser fundamentalmente que los europeos no nos matáramos entre nosotros cada 30 o 40 años, como pasaba habitualmente, y luego que el capital pudiera circular libremente por los estados, es decir, desregularizar la economía. Funda primero este movimiento europeo, luego funda el Consejo de Europa y finalmente, y esta es la clave, la Liga Europea de Cooperación Económica, que es lo que luego dio lugar a la Comisión Europea, la CE, y actualmente es la Unión Europea, es decir, lo que llaman la Troika, los grandes poderes que actualmente controlan Europa y que ya controlan la política monetaria y la política económica de los países, es decir, actualmente ningún parlamento de Europa tiene capacidad de decisión sobre su política económica, es decir, el Parlamento español no puede decidir sobre su política económica, eso viene dictado por una serie de órganos que están dirigidos por las grandes transnacionales, es decir, que no están vinculados a ningún organismo democrático y que sus líderes, sus presidentes, su poder no emana de la voluntad popular, no emana de ninguna democracia, ¿no? Es decir, que tenemos Club Bilderberg, Trilateral y Unión Europea, que en el fondo están muy unidas. Y esa es la clave, fíjate, esa es la clave de algo que está sucediendo actualmente y ya termino con esto, que yo creo que es muy importante, que sí es cierto que han salido cosas, pero como digo, está muy relacionado con todo esto que parte de los años 40 y 50, que es el famoso Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Que en el fondo es crear un gran centro económico ya sin ningún tipo de regulación, vinculado a las grandes transnacionales, a los grandes poderes financieros entre Europa y Estados Unidos. De hecho, esos acuerdos son completamente secretos. Es decir, ni siquiera los miembros de los eurodiputados pueden acceder a esos documentos secretos. Es decir, fíjate, dos organizaciones como la Unión Europea y Estados Unidos están llegando a una serie de acuerdos económicos que tendrán un gran impacto en nuestras vidas y que van a cambiar Europa, Estados Unidos y el mundo occidental para siempre. Esos acuerdos son absolutamente secretos, incluso para los políticos. Desde el inicio de los tiempos, los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones.
Muchos lo sospechan, pero quienes denuncian sus acciones suelen ser ridiculizados. Otras veces la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente, pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas, todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Los poderosos que controlan el mundo es una vieja idea del mundo de las conspiraciones. ¿Son solo ideas descabelladas? ¿Leyendas montadas para ocultar alguna verdad? Tratemos de conocer más datos de esta conspiración del nuevo orden mundial. Según lo planteas, Miguel, parece que los planteamientos son, bueno, como positivos, ¿no? Pero luego se reparten el poder entre unos cuantos, la masa no importamos para nada, ¿no? Y lo que quieren es mover el capital, conseguir dinerito y ideas cercanas al satanismo que decíamos antes. Tenemos 3 minutitos y luego te quedas un ratito más. Sí, claro. Es que, fíjate, esta es la base de esta novela, ¿no? De Proyecto Anticristo. Yo ahí lo que quería plantear no solamente la conspiración más visible, ¿no? Es decir, bueno, invisible pero visible cuando unimos las piezas, ¿no? Que es a lo que me acabo de referir, a todas estas organizaciones, algunas con una vinculación o con unos objetivos puramente políticos y económicos, y otras más vinculadas al mundo del ocultismo o del esoterismo, ¿no? Y en el fondo los mismos personajes en unas y en otras. Pero es que detrás de todo esto, y de hecho en la novela, en Proyecto Anticristo, hay un pasaje basado en hechos reales, que es la conversación entre la protagonista de la novela, Ana Maldonado, agente del Centro Nacional de Inteligencia, y uno de los líderes de una organización luciferina muy poderosa, en la que este hombre dice algo que a mí me transmitió un personaje vinculado a estas organizaciones, ¿no? Él me decía... Sabes que nos escuchan ahí también, en la casa y... Sí, bueno, un saludo. Vale. Sí, un saludo también. Bueno, pues este hombre decía que ellos no buscaban simplemente el poder por el poder, ¿no? Sino que eran idealistas, en el sentido de que tenían un ideal, una visión del mundo, una visión de lo que debería ser la sociedad, y utilizaban todos sus resortes y todo su poder para conseguir esos objetivos. En ese sentido, eran idealistas. Ya. Sin embargo, si hay una lucha contra la Iglesia o contra todo tipo de creencias, ¿no? Porque creen que son algo que va en contra del desarrollo del ser humano como tal. Claro, es que la cosa es un poco más compleja, ¿no? En esta novela, en Proyecto Anticristo, Ana Maldonado va infiltrándose cada vez, primero una organización y luego va descubriendo una serie de tentáculos, ¿no? Que la llevan a plantearse muchas de sus creencias, que eso es lo que yo quiero transmitir en el libro, que la gente llega a plantearse, caray, esta es la realidad, esto funciona así. Y en el fondo, si tuvieran razón, ¿no? Y ahí planteo también una serie de dicotomías entre el deber de esa gente del CNI, que por cierto realizan un trabajo absolutamente brillante la mayoría de las veces, es decir, porque solamente conocemos sus pifias, ¿no? Pero los éxitos de los servicios de inteligencia nunca los conocemos, y han salvado miles y miles y miles de vidas desarticulando grupos terroristas, atentados en el último minuto, y de eso no tenemos ningún tipo de conocimiento. Es decir, son gente muy profesional, que hace mucho y que al final solamente conocemos sus pifias, pero no sus aciertos. Pero volviendo a lo... Un minuto. Sí. Volviendo a lo que decíamos, fíjate, cuando yo digo satanismo, ¿no? O grupo satánico, grupo luciferino, seguramente la mayoría de los que nos están escuchando se asusten, ¿no? Creerán que el diablo, cosas, ¿no? Cosas muy raras, ¿no? Pues una serie de tipos haciendo rituales muy extraños, incluso sacrificando gente, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Los auténticos satanistas están en contra de cualquier tipo de sacrificio, ¿no? No tiene nada que ver con esto, es una opción filosófica, ¿no? Muy interesante, porque es que en el fondo el satanismo domina actualmente el mundo. Es decir, la ideología dominante hoy en día, este capitalismo desregularizado, este capitalismo global, brutal, neoliberal que estamos viviendo, en el fondo sus bases son las mismas que rigen determinadas organizaciones satánicas y luciferinas.
contarás en la segunda hora un ratito, ¿vale? ¿Te quedas? Sí, claro. 2:58. Y todo esto, todas esas informaciones no es que tú te la inventes, ¿no? No. Están ahí, simplemente es estar atento y saber sacarlo, ¿no? Es ver la realidad con otros ojos y obviamente sí, tener determinadas informaciones. Y no dejarte comer el coco por las influencias externas que nos saturan de información para que no veamos la verdad. Ver lo que hay detrás. Es decir, fíjate, lo hablábamos antes de empezar, ¿no? A mí hace algún tiempo me comentaba un determinado personaje vinculado al servicio secreto que la mayoría de las informaciones que manejan son fuentes abiertas. Es decir, que están al alcance de todos, solamente hay que saber buscar. 900-137-137 nuestro teléfono. Damos paso a las noticias y enseguida regresamos. Hay unas cuantas cosas que nos va a contar Miguel. Viene un personaje llegado de Estados Unidos que nos va a ayudar a empoderarnos y algunas otras sorpresas en este espacio en blanco de hoy. Estás en Radio Nacional, no te vayas, tenemos mucho que contarte todavía. Y no hemos saludado a un grupo de amigos que han venido a vernos, incluso desde Canarias. Gracias por estar aquí. Enseguida volvemos, no os vayáis. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del espacio en blanco. Tras la información vuelve el mundo del misterio, aquí a las ondas de Radio 1 y Radio 5, y es un placer para todos nosotros que sigues ahí o que nos descargues en el podcast. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir, preguntar o participar en ese concurso que tenemos. Estamos hablando en esta primera parte de los amos del mundo. Nos perdáis la segunda, viene un personaje a enseñarnos a empoderar y queremos que escuchéis esto. Nos ataca un viejo enemigo. Encuentren al profesor Landon. Los Illuminati. Los Illuminati eran una sociedad secreta volcada en la verdad científica. La Iglesia Católica ordenó una brutal masacre a fin de silenciarles para siempre. Han regresado para vengarse. Hay un camino oculto que atraviesa Roma. Necesito acceder a los archivos del Vaticano. El acceso solo se permite por decreto escrito del Santo Padre. ¿Vosotros me habéis llamado? Es la primera señal. ¿Qué tipo de señal? Tierra, aire, fuego, agua. Y la quinta señal. Que el Señor perdone tus pecados. Padre, si el Señor tiene algún problema, no será por lo que hemos hecho, sino por lo que vamos a hacer. ¿Qué van a hacer estos? Servía un poco el tráiler de Ángeles y Demonios para quizá plantear un poco hacia dónde nos lleva toda esta historia de los amos del mundo. Contabas antes en la redacción que la economía tiene que seguir creciendo para que toda esa rueda siga girando. Nosotros tenemos que consumir, que es para lo único que servimos. ¿A dónde nos lleva? Bueno, es una auténtica locura, ¿no? Porque nuestro sistema, en el fondo, nos lleva a un crecimiento continuo, ¿no? Es decir, la base de este capitalismo global en el que vivimos es la obtención de beneficios por encima de cualquier otra cuestión, incluido el bienestar de grandes masas de población. Pero por una cuestión fundamental, porque es el único modo de que no se caiga el sistema. Es decir, necesitamos crecer al menos por encima del 1,5-2% de forma continua. ¿Pero qué pasa? Que el planeta no es infinito, es finito, ¿no? Con lo cual ya hemos llegado hace tiempo a los límites, a los márgenes de ese crecimiento. Es decir, esto ya no da para más, ¿no? Con lo cual, pues el siguiente objetivo para que esto siga creciendo, pues es quitarnos determinados derechos. Está claro, ¿no? Es decir, que si esto tiene que seguir creciendo y la industria ya no da para más, pues bueno, vamos a crear dinero de la nada, ¿no? Y vamos a crear esos mercados financieros ficticios en los que creamos burbujas financieras que lo único que estamos haciendo es ganando tiempo hasta que reviente esa burbuja, como ha sido esta crisis económica y como pasará en las siguientes, pero es que ya no hay cómo seguir creciendo, ¿no? Y el planteamiento de estos personajes, de los amos del mundo, es el siguiente, es cierto, ¿no? Es decir, este sistema es así y necesitamos crecer hasta el infinito y la Tierra es finita, ¿no? Y todo el proceso de crack, de caos ecológico que estamos viviendo tiene mucho que ver con todo eso. Si en torno al año 2040 no ponemos una solución a la emisión de gases contaminantes y a la destrucción de masa forestal y al calentamiento global, la Tierra entrará en un proceso de no retorno, y esto es una verdad científica, ¿no? De hecho, hay reuniones al más alto nivel, pero en el fondo, la cuestión es la misma. Necesitamos seguir creciendo
Y para eso... Es decir, no podemos parar este modo de vida, pues tendríamos que renunciar a todo. Los coches, a los aviones, a la electricidad, ¿no? Consumir local, no viajar, consumir muchísimo menos de electricidad. Es decir, necesitaríamos cambiar de modo de vida de forma sustancial, pero es que no es tan fácil, porque nosotros vivimos dentro de determinadas estructuras económicas. ¿Cómo se hace para cambiar esas estructuras económicas en 10 o 20 años? Es absolutamente imposible, ¿no? Es decir, estamos abocados a un fin, parece que sí o sí, y tenemos poco tiempo para reaccionar. Tenemos 20 años, a lo sumo 25, 30 años para reaccionar. Si no, la Tierra entrará en un proceso de no retorno y no habrá solución. De hecho, los grandes servicios de inteligencia en sus informes sobre prospectiva ya saben que las próximas guerras no van a ser ni por el petróleo ni por el gas, van a ser por el agua. Está claro. ¿Y cuál es entonces la solución? Seguir adelante hasta que esto reviente, y si revienta, buscar otro sitio. Esa es la solución que plantean estos grandes poderes transnacionales. Es decir, su planteamiento es muy iluminista, ¿no? Es decir, la ciencia, la tecnología, la materia, ¿no?, en el fondo, lo puede todo, ¿no? Es decir, los seres humanos hemos saltado, hemos sobrepasado, hemos evitado todo tipo de problemas, de guerras, enfermedades, pandemias, y hemos conseguido salir adelante porque, bueno, tenemos una inteligencia superior al resto de las entidades vivientes. Por lo tanto, también saldremos de esta. ¿Cómo? Con la razón, con la ciencia y con la tecnología. Es cierto que la Tierra puede acabar. A unas pensas de acabar con este planeta. Sí, pero el universo es infinito. Esta es la realidad de lo que piensan los personajes que dirigen el mundo, ¿no? Es decir, el futuro está en las estrellas. La expansión de esta globalización capitalista no termina en la Tierra, sino que tenemos ahí arriba todo el sistema solar, nuestra galaxia, el universo, el cosmos, ¿no? En el fondo, detrás de todo esto está una visión del mundo puramente materialista, la que yo pongo, otra que yo llamo humanismo cristiano. Fíjate. Yo te iba a preguntar cuál es la posible solución, quizá adquirir conciencia, no sé. Mira, este tipo de organizaciones internacionales que hoy en día dirigen desde las sombras, y a veces notan desde las sombras, la política y la economía de Occidente, tienen una visión absolutamente materialista de la realidad. Por lo tanto, lo importante es la obtención del beneficio y también el individualismo, es decir, la búsqueda del éxito personal, ¿no? Y también tienen una visión neodarwinista, en el sentido de que el mundo es competitivo y es cruel. Los seres humanos no somos más que animales, un poco más inteligentes, pero también luchamos por el territorio, por la obtención, por el poder, por la obtención de determinados bienes. Es decir, igual que los animales, en el fondo, para esta gente no somos más que animales un poco más inteligentes, y esta es lo que dicen los satanistas, ¿no? Es decir, los satanistas pueden ver la realidad cara a cara sin sentir miedo. Para el resto de la gente, para el populacho, para la masa, hay que crear entelequias, hay que crear un teatrillo. Existe un más allá, existe la democracia. Esta gente lo que ve es la realidad cara a cara, y desde su punto de vista, y esto es lo que piensan los satanistas, porque los auténticos satanistas son ateos, cuando fallezcamos, cuando este manojo de carne y huesos deje de funcionar, simplemente no existiremos. Y a esto se oponen toda otra serie de organizaciones que defienden una visión vinculada al humanismo cristiano, es decir, que los seres humanos somos sagrados porque tenemos alma, tenemos la chispa divina, procedemos de Dios. Por lo tanto, el bienestar del ser humano, porque somos seres sagrados e inmortales, está muy por encima de la obtención de beneficio, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa visión más materialista, yo diría satanista, ¿no?, que es la que hoy en día domina el mundo, y por otro lado esa visión más relacionada o más vinculada al humanismo cristiano, que, ojo, toda una serie de ismos, como el comunismo o como el socialismo, en el fondo parten del cristianismo. Esa igualdad entre los seres humanos, desde el punto de vista del cristianismo, igualdad porque todos tenemos almas, todos somos chispas divinas. Desde el punto de vista del socialismo, pues bueno, somos iguales por la fraternidad, etcétera, etcétera. Pero en el fondo todos los ismos parten de un señor que se llamaba Jesús de Nazaret, ¿no? Toda una serie de ismos que plantean la igualdad. Y esos son los dos grandes poderes, las dos grandes visiones del mundo que hoy en día están en pugna y está dominando actualmente la materialista satanista. Me gusta mucho esta música de Matrix, quizá terminemos con ello. Miguel, tenemos que concluir. Gracias.
¿Presentas el libro, has dicho cuándo? El 26 de mayo, jueves 26 de mayo, a las 7:30 de la tarde, en la Casa del Libro de Gran Vía, aquí en Madrid. Oye, me vas a tener que traer otro programa porque es que no he contado ni la 10ª parte de lo que me traía. Proyecto Anticristo, cuando quieras, sabes que esta es tu casa. Un placer haber estado contigo. Igual, Miguel. Y gracias por abrirnos un poco los ojos. A ver si tomamos caminos no hacia ese materialismo exacerbado en el que estamos viviendo. Pero cuando viajas por ahí, vas a China y vas a esos sitios, no te dejo hablar más. Vale. Lo que ves por ahí de materialismo. Gracias, te veo prontito, ¿vale? ¿Forma de contacto? Sí, muy sencillo, a través de mi correo electrónico miguelpedrero@hotmail.com o incluso a través de Facebook. Si ponen Miguel Pedrero Gómez, ahí saldrá mi Facebook y estaré encantado de atender a todo el mundo. Gracias, un placer que hayas venido de nuevo al programa. Bueno, a ti, ya sabes que yo aquí estoy como en mi casa, esto lo considero mi casa. Es tu casa, 13:16, 12:16 en las Islas Canarias. Sé que estáis ahí. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Me alegro mucho. Creo que ha habido un robo. Hoy tenemos muy poco tiempo, pero no quería dejar pasar la ocasión de acercarnos hasta esa taberna del Derviche Blanco para denunciar un robo, ¿no? Sí, vamos a hacerlo, aunque, bueno, vamos a denunciar en voz alta que nos han robado algo mejor. Mejor me callo. Sí, déjame que pongamos musiquita y te lo dejo todo para ti. Cuando quieras. Delhi es una ciudad muy ruidosa, ya sea por el claxon de los coches, por el ajetreo de los rickshaws o por las voces de la gente. Quizás por eso cuentan que hace mucho tiempo, en uno de los corazones espirituales de Delhi, el barrio de Nizamuddin, se solía ver a un viejo derviche que se pasaba todo el día llorando y quejándose de que le habían robado. Una mañana alguien, compadeciéndose de él, le preguntó: Baba, ¿pero qué es lo que le han robado? A lo 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Antes de que llegue ese personaje que queremos presentaros, que llega de Estados Unidos y que quiere ayudarnos a empoderar, así lo llama ella, una noticia, una información de algo que siempre ha sido un clásico: el maestro. Vamos con informaciones que tienen que ver con resucitar algunos de los trabajos de la persona que más ha hecho en este mundo nuestro aquí en España. Tenemos con nosotros a Fernando Jiménez López. Buenas noches, don Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Tú eres consciente de la pasión que tenía la gente, entre ellos yo, cuando tu padre salía en la tele y empezaba a hablar de estos temas? Yo, es que lo dejaba todo, salía corriendo, era la cita de mi vida. ¿Tú eres consciente de ello? Sí, parece que abrió una puerta para muchos, ¿eh? Pero para todos, yo el primero. Gracias a él aprendimos, si algo, le debemos mucho, ¿no? Ojalá toda la gente supiera reconocerlo, ¿no? Pero para mí fue la persona que abrió el mundo del misterio a todos los españoles, a mí el primero, y no sabes con qué pasión llegaba el domingo, el sábado, no recuerdo cuándo era. Yo creo que eran los domingos. Los domingos, sí, por la tarde. Yo lo dejaba todo y estaba ahí pendiente de ver a ese señor raro que salía con esas barbas contando las cosas que a mí me gustaban. Yo no sé si eres consciente de ello, y además tú eres su hijo, tío, pero copón. Yo cobré conciencia la primera vez, yo creo que con 4 o 5 años, cuando le vi a la vez en casa y en la televisión. Entonces no comprendía muy bien qué extraña magia sucedía ahí, porque era la época de 2 canales de televisión en blanco y negro, y aquello no era como ahora, ¿no? Que ya es tan común salir en televisión. Sí, era una celebridad en esa época, porque yo creo que fue la persona que habló de estos temas públicamente y con una repercusión como antes no había habido, ¿no? Claro. El tema de la televisión en aquel momento fue mágico. 20 millones de personas o 20 y tantos veían los programas, y además que lo contara un médico psiquiatra que hablara de estas cosas era lo más rompedor del mundo. Yo, si me permites, nunca suelo contar historias mías, ¿no? A veces lo he contado por ahí, pero no en la radio. Un día íbamos a dar unas conferencias juntos, no sé a dónde era, y íbamos en el coche y me decía: Miguel, ¿tú crees que
a la gente le interesa lo que yo cuento. Y dije, Fernando, pero tío, si tú eres Dios. Llegamos al sitio y bueno, la gente se volvía loca con él, firmando autógrafos, queriéndose hacer fotografías. Dio la charla y le dije, fíjate, ¿ves cómo interesa? Era un monstruo total. Qué suerte. Verdad, sí, además como dices, eso, el principio de autoridad, ¿no? Al ser médico, claro, porque todavía hoy hay gente que le llama, se refiere a como profesor Jiménez del Oso, y dice, no, era doctor porque era médico, ¿no? Claro. Y claro, hablaba con esa seriedad, ese principio de autoridad que desprende un médico. Entonces, claro, te lo creías, ¿no? Te lo creías porque era un médico el que te lo decía. Claro, pero no solo porque fuera un médico, sino porque las cosas que decía estaban muy bien documentadas, muy bien hechos los programas, se curró un montón de lugares por todas las partes del mundo, y tenemos la suerte de, bueno, sigue estando vivo, porque ahora a través tuyo y sale de nuevo la colección de libros que había escrito, ¿verdad? Bueno, casi diría que a través suyo, porque es de estos proyectos en los que no hay que hacer nada, ¿no? Más que casi sentarse y ver cómo aquello va creciendo como una bola de nieve. Yo creo que él decía algo así como que la casualidad ayuda cuando el propósito es bueno, y en este caso parece que lo es, porque esta biblioteca que se está haciendo ahora en Planeta, para recuperar todos los libros que él publicó, tanto con editoriales como dentro de las revistas y demás, esta biblioteca, como digo, ha surgido de una manera casi involuntaria. Una editorial quería publicar el Síndrome OVNI, uno de los primeros libros, y por cortesía lo comenté con Planeta, que fue la que lo publicó en su momento, y dijeron que ellos también querían publicarlo. Y entonces yo les dije que no. Y dije, no, porque es que mira, esta editorial lo va a meter dentro de una colección y de esa forma va a tener una vida mayor, porque bueno, lo importante es que esto pudiera estar accesible para los lectores que no lo llegaron a conocer en ese momento. Y dije, déjame que lo piense, que le dé una vuelta. Entonces sacaron Viracocha, que lo habían publicado también ellos, y empezaron a ojear lo que había, y al final me dijeron, mira, te vamos a proponer una cosa que yo creo que te va a gustar. Y la propuesta era no solamente ir recuperando algunos libros, sino crear una biblioteca dentro de Luciérnaga, que es el sello de Planeta que se dedica un poco a estos temas del misterio, y la idea es esa, es ir sacando, bueno, ahora en primavera saldrán 2, en otoño seguramente salen otros 2, y así hasta ir terminando todo lo que se publicó. Son como libros de texto que deberíamos de conocer todos los que entramos en este mundo del misterio, porque hay una compilación de todos los mayores enigmas de este planeta, además contados con seriedad y con mucha documentación. ¿El que más te haya impresionado a ti, Fernando? A mí Viracocha me conmueve el que más, porque tiene un cierto tono autobiográfico siendo novela, y luego además toca uno de los países que a mí me apasionan, que es Perú, que fue con el que yo me empecé a introducir con estos temas, pero con ya 20 y tantos años. Es decir, yo creo que lo que él hacía con los espectadores, de que te mostraba esa puerta y te invitaba a asomarte para que ver lo que había ahí detrás, pero sin obligarte a entrar, eso lo hizo también con Pablo, mi hermano, y conmigo, con lo cual ninguno siguió sus pasos, y con los viajes que yo empecé a hacer en un momento dado, Perú fue el destino que yo escogí, y me lo documenté, me lo preparé a conciencia, y recuerdo empezar a tener conversaciones con él en las cuales hablaba, oye, este libro que he leído, yo creo que hizo una sarta de barbaridades, porque en este manual de arqueología dice esta otra cosa y tal, y me miró, yo recuerdo, no se me olvidará, en su despacho, una mirada de afecto nuevo, ¿no? Un afecto distinto al que había tenido como hijo hasta ese momento, y era otra cosa, ¿no? Porque empezábamos a compartir algo diferente. Entonces Viracocha, ese libro, ya te digo, para mí tiene un significado especial. Qué bonito. Además, junto a Fernando podéis tener, si no habéis leído esas obras que dejó aquí impresas, también podéis verlo en RTV a la carta. Aquí tenemos todo ese programa de Más Allá, que yo de vez en cuando descargo y disfruto, pero tenía la suerte, el mamón, de estar en todos los sitios. Yo recuerdo cuando fui a Argentina, al Cerro Pajarito, allí perdido en Córdoba, ¿sí?, en el último lugar del planeta, y ahí estaban ellos y grababan en todos los sitios, y llevaban un equipo tremendo. Qué suerte, ¿no? Sí, esos viajes de rodaje a mí me dieron una envidia tremenda, pero claro, yo con estos que hacía, yo tenía 10 años, 15 años. Tú no podías ir, eras muy pequeño. No podías... Sí, y de hecho ya llegó un momento en que me planteé, yo, estos viajes, ¿no?, que me llevas, y tus viajes te los buscas tú, me dijo en un momento dado. Eso bien. Y dije, muy bien, entonces pues empecé a hacerlos yo para la revista Enigmas, y entonces le llevaba yo a él de invitado a Egipto, por ejemplo, ¿no?, para poder compartir un viaje. Qué bien. Viracocha, ¿cuál es el primero que sale?
Pues mira, yo creo que salen juntos Viracocha y el síndrome OVNI y dentro de bien poco, el 24 de mayo. 24 de mayo. Están ya en capilla. Pues nada, estamos enhorabuena, pues se recupera el trabajo de una de las personas, bueno, la persona que nos abría mucho el mundo del misterio, Dios en estos temas, don Fernando Jiménez del Oso. Forma de contacto, si hay alguien que quiera tener más información de los libros que van a salir en esta biblioteca, Fernando, ¿hay una página web o algo? Lo más cómodo es que tecleen en cualquier buscador Biblioteca Jiménez del Oso y ya les aparece directamente como la primera entrada el portal de Luciérnaga para todos los libros que van saliendo. Perfecto. Pues gracias por el trabajo, te lo agradezco mucho. Yo quiero aunque tengo los libros salteados, quiero toda la biblioteca para tenerla ahí en el mejor espacio de mi biblioteca, nunca mejor dicho. Te mando un abrazo fuerte, que sigamos viajando, que sigamos Otro juntos. para ti, Miguel. Está muy prontito. Un placer. Chao. Las montañas de Monterrey son un símbolo representativo de la ciudad con unas vistas preciosas. La capital del estado de Nuevo León, en plena Sierra Madre. Nómadas, con Álvaro Soto. Una ciudad tradicionalmente industrial que se ha reinventado a lo grande. Es la quinta plaza más grande del mundo y es relativamente nueva. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta edición del Espacio en Blanco aquí en Radio 1 y Radio 5. Y os habíamos anunciado que queríamos presentaros a alguien que venía desde América. Inelia Benz se llama. Escuchar lo que nos cuenta. Quiere enseñarnos a empoderar. Y nos vamos hasta el estado de Washington, en Estados Unidos, a buscar a nuestra siguiente invitada. Un ser curioso, ya veréis, Inelia Benzi. Buenas noches, buenas tardes para ti. Inelia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Quiero que me cuentes muchas cosas. Gracias por estar en el Espacio en Blanco. Estás en el estado de Washington, ¿me has dicho? Sí, aquí vivo en el estado de Washington, en la Reserva Nativa Americana de los Macá. ¿Quiénes son esos indígenas? Precioso. ¿Quiénes son esos indígenas? Los Macá. Sí, son de aquí, han estado aquí miles y miles de años y sobrevivieron la conquista de las Américas. Ajá. Así que todavía viven aquí con su cultura y todo. Es precioso aquí. ¿Y siguen atados a sus tradiciones y a sus rituales? Sí, todo sigue bastante bien. Algunos obviamente se perdió mucho porque muchos de ellos fueron eliminados durante los años 1800 y algo así. Uh-huh. Pero los que sobrevivieron pues se pusieron bien en estado de mantener su cultura, el idioma, los rituales y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Incluso la cultura de la pesca, que ellos van y es como sobreviven aquí, ¿no? ¿Pesca de mar o pesca de ríos? De mar. De mar, ya. Sí. ¿Y te admiten bien a un blanco en sus vidas, en sus territorios? Vida? Sí, antes, sí, para mí ha sido una experiencia muy bonita. Son muy amistosos. Algunas otras personas han tenido más problemas, pero la verdad es que yo creo que también depende de la persona. Uh-huh. A mí siempre me han acogido muy bien todas las personas de diferentes países donde he vivido. He vivido en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en España, en Chile, en Argentina. Y en todos esos sitios, pues, me han recibido muy bien y nunca he tenido ningunos problemas de racismo, ninguna cosa. Y aquí tampoco. Ha sido una experiencia muy bonita para mí. Esta es nuestra invitada de esta noche, Inelia Benzi. Cuéntame algo de tu vida, Inelia. ¿De dónde naciste? ¿Perdón? ¿Dónde nací? Sí, ¿dónde naciste? ¿O vienes del espacio directamente? Bueno, nuestras almas no son terrestres, ¿no? Ninguna de nuestras almas es terrestre. Algunas han tenido una trayectoria de evolución en la Tierra muy larga, pero otras personas no tanto. La mía es la primera vez que he encarnado en ningún sitio, así que
En ese sentido, pues no soy de aquí, pero al mismo tiempo mi cuerpo humano y mi vida ha sido... nací en Chile, estuve ahí algunos años de pequeña y después fui a vivir en el extranjero. Ya. ¿Y cómo sabes eso de que es la primera y única vez que te has encarnado en el planeta? ¿De dónde te viene esa sabiduría, ese conocimiento? Es un saber. Es, por ejemplo, cuando tú sabes el color de tu pelo, por ejemplo, ¿no? Lo sabes cuál es, o de tus ojos. Es así. Cuando yo estuve investigando, por ejemplo, los métodos que la gente usa para hacer regresiones de vidas anteriores y todo ese tipo de cosas, para mí serían resultados bastante interesantes. Y empecé a mirar ahí y la explicación era muy básica, es que no tenía ese tipo de trayectoria, no tenía esa trayectoria. ¿Y así te diste cuenta que venías por primera vez al planeta? Fue más una forma de explicarlo. La sabiduría la tenía, pero no había forma de ¿cómo se llama? Explicarlo. ¿No? Por ejemplo, hay culturas y religiones que dicen que todas las gentes están aquí por primera vez y cuando mueren se van a un paraíso o otro sitio, ¿sabes? Sí. Y hay otros que dicen sobre la reencarnación, y yo lo que he visto de las otras personas eran que habían reencarnado muchas veces. Pero cuando miraba mi propia vida, pues no había nada, era solamente esto. Entonces, por eso lo investigué y la explicación era muy simple. Vale, luego te preguntaré si hay más como tú y cómo se puede llegar a conseguir toda esa serie de cosas. Llegaste al conocimiento, según he leído un poco en algunos datos que hay por ahí, gracias a la fuente, una petición de la fuente que te dijo que vinieras a este planeta. Cuéntame eso, explícame. Bueno, la petición de la fuente o del colectivo humano o de Gaia fue hablar públicamente, traer el mensaje de empoderamiento a las masas. Y eso es lo que recibí en 2010. Lo otro, de donde se recibió el mensaje de venir a la Tierra, y no soy la única, yo creo que tú y muchos miles de personas llegaron aquí porque recibieron una llamada de por favor venir a ayudar del colectivo humano, del planeta y de esta especie, ¿no? Empoderamiento. Pero no solamente, no fue algo de la fuente, creo yo, no creo. Vale, empoderamiento, una palabra que vamos a dejar ahí para luego tratar de explicarla. ¿Cómo eras de pequeñita? Okay. ¿Cómo eras de pequeñita? ¿Cómo era tu vida en tu infancia cuando estabas en Chile y en esos países donde has vivido? Bueno, de pequeña mi vida humana no fue no fue muy fácil, pues yo nací en Chile unos años antes de que hubiese ahí un golpe militar fascista, y mis padres trabajaban para el gobierno democrático, entonces pues no fue muy buena la experiencia, ¿no? Fue muy traumática, con mucho dolor, pero siempre había algo más. Yo sabía que no era nada de la política, era algo más espiritual lo que estaba sucediendo, pero nadie me creía porque era muy pequeña. Y los otros países, pues en Argentina también hubo una situación bastante similar, y cuando nos fuimos entonces a Europa llegamos a Escocia, y Escocia pues me gustó bastante, es una gente muy bonita, muy buena, y la experiencia fue positiva. En Inglaterra también, en Irlanda, en España estuve viviendo en Madrid y también en Sevilla, y es básicamente donde aprendí el español, más que, bueno, también tengo de Chile, fue 2 años en Chile, entonces por eso tengo el acento también de Chile. Ya, pero en esa época de niñez, ¿te sentías un ser diferente, una niña diferente a tus compañeros en el colegio, donde ibas? Sí, bastante diferente, pues yo no tenía muy claramente el sentido de ser un ser individuo. Tenía una conciencia de ser mi medio ambiente, la gente que estaba ahí, todo era como un ser mucho, no podía vivir muy o identificar con un yo. Y eso fue algo que tuve que desarrollar mucho más tarde. Y eso
causa algunas dificultades, ¿no? Pero también tiene cosas que hacen la vida más fácil. Había problemas, por ejemplo, de que yo escuchaba los pensamientos de las otras personas y contestaba preguntas antes de que preguntaran y cosas así. Y a la gente eso le da un poco miedo, ¿no? Ya, tenías como dones especiales, ¿no? ¿O tienes? Yo creo que más que especiales eran dones que la gente ha perdido o que se les ha olvidado. Porque todas las personas tienen esa capacidad de conectarse con y ser más que un yo. Pero lo que ha pasado es que como seres humanos hemos perdido o hemos olvidado esos dones. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Con Inelia Benzi esta noche desde el estado de Washington, aquí en nuestro programa, para tratar de descubrir qué es eso del empoderamiento. Dime una cosa, ¿hay más seres como tú en el planeta que tengan la conciencia de que lo son? Que yo conozca, no conozco ninguno, pero tengo conciencia de lo que hay muchas personas de la misma naturaleza que tengo yo, pero no están 100% conscientes de lo que son o lo que están haciendo aquí. ¿Sería algo como los niños índigo o ese tipo de cosas, los niños cristal? No, ellos son otra raza, otra especie. Ellos han tenido una evolución, una trayectoria evolutiva que han superado algunas cosas que en la Tierra la mayoría de la gente no lo han superado todavía. Y han regresado para ayudar, ¿no? Para ayudar a la especie humana a saltar fuera de las guerras, del miedo, del ¿cómo se dice? Explotar a la gente y todo ese tipo de cosas. Explotación, eso. Ya. Sí. Y ellos llegan aquí a hacer ese trabajo. El trabajo es muy similar, o igual, ¿no? Pero es otra naturaleza, vale. Es otra forma de ser. Tú vienes de un lugar, llegas aquí y traes una misión que realizar, ¿no? Y eres consciente de ella. Básicamente. ¿Eres consciente de tu misión? Sí, sí. Sí. ¿Cuál es? Más que misión, yo creo que es un estado de ser, estado de existir. Vale. Te preguntaba si había mucho más como tú. Y ahí, cuando vienes a este planeta, eliges el momento, las personas, el lugar, tus padres, las circunstancias para vivir. ¿O es aleatorio esto de llegar aquí? No hay nada obligatorio. Todos tenemos opciones, todos elegimos dónde llegamos, cómo llegamos, con quién llegamos. Lo que es, hay una ilusión de obligación, ¿no? Pero esa es una ilusión solamente, lo de la obligación. Ya. ¿Y eliges a tus padres? ¿Eliges el momento de nacer? Sí, todos elegimos a nuestros padres, sí. La pregunta que surge cuando siempre hablamos de esto, y esos pobres niños que han elegido padres que de repente tienen malas vidas o que viven en lugares donde no hay ni para comer, enfermedades, etcétera, ¿por qué? Bueno, cada persona viene para tener un tipo de experiencia y a veces una persona, por ejemplo, quiere cambiar esa situación o tener una experiencia de esa situación. Otras personas llegan y como vienen solamente para elevar la frecuencia del planeta, las personas alrededor de ellos les da como se activan las partes negativas de ellos que no quieren salir de los programas de juegos bajos, ¿no? Del miedo, del poder sobre otros y eso, y los atacan a los niños. Algunos sobreviven y algunos no sobreviven, pero no es que sea una ¿cómo se llama? Una forma de que no tengan opciones. Es, por ejemplo, hay muchas personas que llegan con un espíritu de salvar a las otras personas o de ayudar a las otras personas y se sacrifican, ¿no? Uh-huh. Pero en esa época ese tipo de energía ya no es necesaria. Ahora lo que podemos hacer es básicamente elegir, ser conscientes de nuestras opciones. Entonces no importa, la verdad es que no importa las experiencias que has tenido como niños y eso, sino que lo que es importante
es ser consciente de tus opciones y tus reacciones en el momento, en el presente. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo, Inelia? Porque cuando uno mira alrededor, parece que las cosas no están mejor que hace unos cuantos años cuando se preveía la nueva era de Acuario, eso del amor entre todos, ayudarnos, etcétera, ¿no? Hay crisis en casi todos los lugares, parece que hay cada vez más egoísmo, más violencia, más armas, más guerras. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo un poco distinto. Lo que vemos que parece que sea todo más son las noticias diarias de la televisión o la radio, te dicen esas cosas. Pero si miras realmente, en estos momentos en la Tierra, nunca antes habían tantas personas despiertas o que quieren hacer un mundo mejor. Y no había nunca tantas organizaciones que son, por ejemplo, ¿cómo se dice? Neighbors, vecinos, sí, que se ponen juntos a hacer un jardín común o arreglar su calle, a aprender a vivir sin drogas. Son cosas que, si miras ahora, hay más organizaciones haciendo eso y personas sin que a otra persona venga y salvarles, sino que ellos mismos se organizan en la Tierra, que nunca antes, nunca habían habido tantas personas que saben sobre energías de cómo sanar o cómo ¿cómo se dice esa palabra? Superar su sufrimiento, miedos y ese tipo de cosas que les bajan su frecuencia. E incluso nunca ha habido antes tantas personas que saben que hay más en la vida que levantarse por la mañana, ir a trabajar, llegar a casa, ver televisión, cenar, beber vino, lo que sea, y dormir, ¿no? Hay mucho más ahora. Bien. Pero la noticia no te refleja eso, pero solamente muestran y muestran mucho la parte negativa. Para meter miedo y para mantenernos controlados, quizá. Sí, para mantener el miedo, porque el miedo es la forma más grande de control. Vale. ¿Cómo conseguimos adquirir la conciencia? ¿O qué es eso del empoderamiento? ¿Qué es esa palabra que habíamos dejado antes ahí? ¿Qué es empoderarse? Empoderarse es una persona, un ser humano, es un ser divino muy extremadamente poderoso y eterno. Ese es un ser humano. Y ese poder que esa persona tiene siempre es usada, ese poder se usa. Ahora, la persona lo puede usar él o ella mismo, o lo puede dejar que otra persona lo usa. Y en estos momentos, pues, cuando uno dice, tengo miedo de esto, otro, estás dando tu poder a otra persona, a otra organización, al gobierno, lo que sea. Cuando uno dice, vale, yo no voy a tener más miedo, voy a usar mi poder, yo mismo o yo misma, pues esa es una persona que está empoderada. Y es solamente estar consciente de cómo estás usando tu poder. ¿Cuál es tu poder? Es tu capacidad de hacer, tu capacidad de pensar, tu capacidad de sentir y lo que haces todos los días. ¿Qué haces todos los días, momento a momento? Ser humano es un ser divino, poderoso y eterno, pero supongo que llegado a este punto necesitaremos herramientas para darnos cuenta de ello y ser conscientes, ¿no? ¿Hay algunas herramientas que nos pueden ayudar? Dame alguna idea para la gente que nos escucha. No sé, una respiración, la meditación. Vale, sí. Por ejemplo, si miras en estos momentos algo que tienes miedo, piensa en algo a lo que tienes miedo. Y al generar ese miedo tienes que entonces escanear tu cuerpo o tu cuerpo energético para ver dónde está. Está en tu pecho, está en tu cabeza, está en tus hombros, en tus manos, en tus pies. ¿Dónde sientes ese miedo? Cuando lo encuentras, le dejas existir. Entonces dices, miedo, eres bienvenido aquí y puedes existir en mi cuerpo. Y te relajas, no lo estás haciendo para deshacerte del miedo, solamente para que se exprese. Al miedo ser expresado, ya termina su trabajo, porque el miedo solamente tiene un trabajo. Es para decirte, hay algo malo aquí, algo sucede. Cuando ya se expresa, el miedo sale de tu cuerpo, se va. El miedo es una de las vibraciones más bajas que podemos tener en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Entonces, cuando sacamos nuestros miedos se disuelven
nuestra frecuencia sube y somos más capaces en la vida. Y con esa herramienta, quizá la observación, se puede trabajar igual con las angustias, con el dolor, con la pena, la tristeza, el odio. Sí. Todo es eso, sí. Exactamente. Vale. ¿Crees que estamos viviendo en un momento bueno para poder conseguir ese cambio de conciencia y que haya mucha gente empoderada en el planeta? Sí. En estos momentos nuestro planeta está en una fase, podríamos decir, de muchos años. Comenzó en los 1800 y continúa bastante. Algunas personas dicen unos otros 60 años. Y en ese periodo de tiempo tenemos la opción de evolucionar o de subir nuestra frecuencia en una forma mucho más rápida que podíamos hacerlo antes o que podremos hacerlo después. Entonces estamos como en una ventana de oportunidad. O puerta de oportunidad, no sé cómo se dice en castellano. Sí, una ventana de oportunidades, sí. Y es el momento entonces de ser consciente, de utilizar esas herramientas que nos dices para darnos cuenta de que estamos aquí por alguna razón concreta, ¿no? Sí, la razón es ser tú mismo o tú misma 100% sin tener miedos de expresión. Vale. Y una vez que termina este camino, tú dices que vas a terminar en el 2017, termina un poco tu época, tu etapa pública esta que estás viviendo. ¿Significa, no me gusta utilizar la palabra morir, que te vas a tu plano o que cambias de trabajo, de misión? Espero que no. Yo también te lo espero y te lo deseo. La verdad es que espero que no, porque tengo muchas cosas que yo quiero hacer, ¿no? A mí me encanta escribir novelas, por ejemplo. Sí. Y eso es lo que es más favorito para mí, es escribir novelas. Y he tenido que frenar eso bastante porque el trabajo público toma 90% de mi atención todos los días. Entonces no queda tiempo para hacer lo que me gusta a mí, que es escribir novelas, o también pinto y también saco fotografías y esos tipos de cosas de expresión creativa que a mí me encanta. Y cuando ya salga de la parte pública, de dar el mensaje de empoderamiento, pues empezaré a hacer lo que realmente me encanta hacer. Espero que no sea que me vaya a morir. Yo también lo espero. Pero si sucede eso, pues no pasa nada tampoco. Vale. ¿Dónde vamos? Ya casi para terminar después de este plano. Cuando dejamos el cuerpo aquí, ¿a dónde se va? ¿Al cielo? La mayoría de las personas tienen una experiencia de entre vidas. Algunas personas regresan a la Tierra y se reencarnan en esta Tierra o en otras tierras, en otros planetas, en otras dimensiones. Otras personas se quedan en ese plano de entre vidas y hacen otro tipo de cosas. Yo personalmente, simplemente mi personalidad ¿cómo se dice? De yo, ¿sí? Se disolverá. ¿Disolverá? Gracias. De vuelta al todo. Entonces dejará de existir. No tengo trayectoria evolutiva, ninguna de esas cosas personales. Se le supongo me convertiré parte de todas las personas, no lo sé, porque ya no será el yo, ya no existirá. Unos minutos estuvimos en este espacio en blanco de hoy con Inelia Benzi desde Estados Unidos. ¿Forma de contacto contigo? ¿Página web o algo para tener más información? Sí, mi página web es ascensión101.com y hay una bandera española, le haces clic ahí, salen mis artículos y de las herramientas y muchas cosas en español. Vale. Inelia, gracias por haber estado con nosotros. Te veo prontito, me encantaría abrazarte, te deseo lo mejor y que sigamos o alcancemos ese empoderamiento enseguida, cuanto más mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Fuerte abrazo, te abrazo. Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, 1 hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional con Miguel Blanco.
algo de lo que estaba ocurriendo, ha estado ocurriendo en las redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Mucha gente interviniendo en las redes. Mucha gente, y además el tema que nos ha traído hoy Pedrero es un tema que ha interesado especialmente, ha llamado incluso gente sorprendida por escuchar... De que nos atreviéramos a contar estas cosas en la radio. Exactamente, nos han dado la enhorabuena, nos han llamado valientes y bueno, y se han ido corriendo a apuntarse el título del libro de Pedrero. Bien, estamos muy cerca de los 10.000 en Twitter. Pues sí, estamos a puntito, nos faltan pues nada, simplemente 50 personas para llegar a los 10.000 seguidores en Twitter, así que yo espero que en una semana estemos ahí celebrándolo. Mañana tienen que estar ahí, ¿no? Y al regreso del viaje que vamos a hacernos lo celebramos. Eso es tan sencillo como buscarnos en Twitter, @eblancoradio, y seguirnos. Vale, ganadores del concurso que teníamos: Manuel Castaño, de Facebook; Carmen Montero, desde Ávila; Fernando de León, de Madrid; Ligia Gómez de Las Palmas y Herminia Aparicio, de Valencia. Que se pongan en contacto con nosotros para darnos la dirección, les enviamos ese regalito que teníamos. Eso es. Gracias, buena semana. Hasta la semana que viene.